Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, hoy es martes, martes 25 de agosto, y en el día de hoy vamos a iniciar la tercera temporada de preguntas, así que van a haber 10 preguntas nuevas, así que vamos a empezar otra temporada de 60 episodios de 10 preguntas, y en el día de hoy, el primer episodio de la tercera temporada será Federico Ferrer de ESA, del estudio cordobés Arracia Ferrer, cordobés. Así que hoy vamos a ir para Córdoba. Le voy a mandar el recordatorio. Un segundo. Ahí va. Así que apenas se conecte Federico Ferrer, vamos a iniciar con estas nuevas 10 preguntas de este martes. Así que vamos. Ahí se conectó Federico. Vamos a saludarlo y a invitarlo mientras la gente va llegando. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, acá en Buenos Aires, un día nublado, medio lluvioso. ¿Allá por Córdoba? No, soleado, incendiado también. Nos estamos Ah, incendiando toda la sierra de Córdoba, así que caluroso por todos los lados que lo quieras ver. mirá. Sí, están habiendo muchísimos incendios por todos lados. En Entre Ríos, en Rosario, ahí. Bueno, acá en Córdoba es un clásico en esta época que es todavía muy seca, digamos en Sí, agosto, no solamente que es seca, sino que hay mucho viento, entonces bueno, se juntan esas dos cosas y hacen desastres. Muchos de esos son accidentales y otros medio como intencionales, digamos, claro. los incendios, pero una vez que se desatan, dificilísimo de pararlo. Bueno, la Sierra de Córdoba, imagínate con esa topografía y no es de fácil acceso, así No. que con aviones hidrantes, etcétera, ¿no? Están haciendo, todos los años es un destrozo ecológico, pero creo que este año es de los peorcitos que recuerdo hasta ahora. Ah, Así mira. que bueno, Igual, esperemos que los paren. sí, igual hay algo también, ¿no? De un problema del agua, ¿no? De la sequía, así que también es una cuestión natural, aunque es un desastre, pero es un... Sí, 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 sí. No, justamente esta época sigue siendo muy seca. Este año especialmente tenemos una sequía importante y como te digo, agosto se junta sequía, viento Mm. y obviamente algunos pueden ser causados naturalmente, lo cual son muy pocos. Ah, Otros son intencionados. Qué bien. sé yo, hay Para intereses por tierra y por... Sí, 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 sí. Un cultivos, desastre. Pero bueno. emprendimientos turísticos, todo. Sí, 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 sí. Si alguien quería hacer una urbanización y no se la aprobaron, quizás en la Es una buena, revancha, digo. es una buena manera de continuar. Y más allá Así es. de los incendios cordobeses, la arquitectura de la ciudad de Córdoba, ¿cómo se está desarrollando? ¿Bien? ¿Mejor? Muy bien, vos decís ¿Peor? ahora coyunturalmente tema de actividad económica, por decirte de una manera, Sí, o o la pandemia, si post están, pandemia. sí, o si están mejor, si la cultura arquitectónica cordobesa está mejorando. Mira, por eso, una cosa es lo que a nivel, digamos, de trabajo, sí se está empezando a reactivar post pandemia. Eh, Se ve que ahí se abre como una oportunidad económica para mucha gente, entonces es como que ven que sus ahorros pueden más o menos estar salvaguardados en Sí. ladrillo o en un auto o en tal. Entonces, sí hemos notado que hay una reactivación. Ya a nivel general, que preguntabas a nivel cultural, nosotros sí sentimos que en Córdoba hay una cierta generación bastante preocupada por hacer arquitectura, y que por suerte hay como un sentido así, un espíritu de comunidad, de colaboración, de generosidad en toda esa línea de Mm, generación, ponerle, tracemos de 35 a 45 más o menos, sí. que aparte muchos de ellos somos amigos y hemos tenido en común profesores muy buenos también,
siempre, viste, cuando se da una generación de cierto interés, porque justamente hubo profesores que aportaron y mucho, Sí. y esta generación, como te digo, hay como un sentido de amistad y también de generosidad que creo que no es tan común, por lo que me han dicho en otras provincias y en otros lugares, ¿no? Entonces, la verdad, en ese sentido, un buen momento. Después, si esto tiene valor, lo que se está haciendo, bueno, me parece que lo tiene que decir otra gente por ahí, pero Sí, nosotros, por ejemplo, porque, sí, no, porque capaz desde Buenos Aires, ¿no? Que somos como el ombligo del país, más o menos. eh, si uno piensa en Córdoba, uno tiene tres, cuatro, ¿no? El Togo Díaz y Miguel Ángel Roca. Y incluso a Roca, ¿no? En la década del 80, siendo Roca como el gran arquitecto cordobés, hijo de Jaime, ¿no? Con todo un trabajo. Le costó muchísimo llegar a Buenos Aires y llegar a la FADU, ¿no? Y ser reconocido en Buenos Aires. Y, totalmente. y ahora creo que hay como una camada de cordobeses, como hay una escena cordobesa, ¿no? Vista desde Buenos Aires. Seguramente la escena cordobesa siempre existió porque la Universidad Cordobesa es una de las primeras, ¿no? Mm. Pero Sí, sí, sí. por lo menos de la editorial porteña le están dando como más abanico. Sí, 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 sí. Aunque Y te digo, tuvo Marina Weisman, ¿no? Pero igual como que no sí, costó siempre le mucho costó eso. salir a Córdoba. Siempre le Sí, salió con salió. Rosario en ese sentido siempre tuvo como un poco más de cartel, por decir una manera, o tuvo más expuesto que de todas las otras provincias, obviamente salvo Buenos Aires. sí. De los maestros, tal cual como decís, siempre estuvo como Roca y Todos Días como en las referencias. También hubo otros que justamente por el hecho de no estar en Buenos Aires, quizás no tuvieron la exposición que merecían, como Pinzani, un arquitectazo, digamos. Después Hubert Hobbs, hubo varios, Rojo, hubo un par de que también estuvieron en esa generación, muy buenos, que dejaron muy buenas obras. Eh, y tal cual, digamos. Yo creo que pero esto de que no solamente toma valor Córdoba, sino creo que también otras provincias, digamos, el Sí, sur, Mendoza, por supuesto, Neuquén, Rosario sigue siempre, Neuquén, claro. Rosario sigue siendo siempre una referencia, sí. pero quizás esto que, bueno, por supuesto, esto, digamos, la virtualidad hace que justamente se democratice un poco la exposición, digamos. Ya no tenés que pasar en cierta manera por Buenos Aires para después ser avalado por otro lado, Mm. sino que vos directamente podés saltar a otra a otra escena, digamos. Sí, bueno, también Así que las universidades capaz de Córdoba estuvo más abierta para las bienales, ¿no? Para salir al sí, exterior. sí, 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 sí. Bueno, de hecho la primera VR que se hizo fue acá en Córdoba, Por digamos. Se hizo la eso. primera y la segunda y tuvo mucha convocatoria, mucho impacto. Así que, no, sí, en ese sentido Córdoba, como vos decís, a nivel académico siempre fue importante, pero Sí. quizás no tuvo la exposición de ciertos personajes o ciertos arquitectos puntuales que le pongan un nombre a Bueno, todo estuvo ese esfuerzo académico. La Palula, que era un gran arquitecto italiano, llegó a Córdoba. Roger Claro, Primo también llegó a Córdoba, después se fue a Tucumán. Como que hubo toda sí, una nueva escuela cordobesa. sí, Capaz que sí, se sí, está sí, viendo sí. ahora, ¿no? Exactamente, exactamente. Así Pero que, sí, bueno, sí, sí, yo sí. creo que es un buen momento en ese sentido, un buen momento. ¿Y su trabajo es en Córdoba o es en las sierras, en el campo, en el lago? Y todos los lugares que nombraste, salvo afuera, sí, sí, fuera de Córdoba tenemos solamente una obra que justamente se está ejecutando ahora, es una casa en Salta. Sí, Esa es la única obra que tenemos fuera de Córdoba. Dentro de Córdoba es como que tenemos dos escenarios, por así decirlo, donde tenemos se focaliza casi nuestro trabajo. Uno es en las afueras de Córdoba, más en los suburbios, digamos, que acá en los suburbios claramente cooptados por los barrios cerrados, en la gran sí, mayoría, y esos barrios cerrados es como que migraron hacia la parte de las sierras de Córdoba, que están muy cerca de la ciudad, están como a 15 kilómetros, algo así. Pero como tiene un paisaje, digamos, un entorno tan sugestivo, es como que todos sí. estos barrios cerrados se han instalado en este lugar, digamos, por el costo bajo de las tierras y aparte por esto que te digo del paisaje. Tenemos como una parte de la obra ahí
y otra parte que está muy nucleada en el Valle de Calamuchita, que está más o menos a unos 100 kilómetros de Córdoba. Ahí está justamente el lago de los Molinos. Y ahí en 10 kilómetros de redonda, dentro de ese valle, tenemos también todo. La mitad de nuestro trabajo está ahí y la otra mitad acá. O sea, la mitad media rural, por decirlo de una manera, y la otra mitad suburbio, digamos. Nos falta todavía tocar el tema urbano, que no hemos tenido oportunidad en la ciudad. ¿Y esas casas del valle que son de como de vacaciones, de fin de semana, o son permanentes? Las que están en Calamuchita son de vacaciones. Son casas, la gran mayoría, la mitad de esas casas son de gente de acá de Córdoba que tiene su casa acá en la ciudad y lo usa de fin. ¿Y cómo trabajas el tema vacaciones? ¿Y cómo trabajas el tema vacaciones en la casa? ¿Es lo mismo o se reformula de otra manera el proyecto? No, siendo de vacaciones. Tenés otras licencias para tomarte. Por ejemplo, digamos, más a nivel uso funcional, tratamos, por ejemplo, en las dos casas que la pileta tiene que estar sí o sí. No, pero por ejemplo, o por lo menos reformular algunos usos. Por ejemplo, las dos casas que tenemos ahí, que están muy arriba de la montaña, que son casas más que contemplan el paisaje, de alguna manera, son como dos balcones. Son casas bastante grandes en superficie, pero lo que hicimos justamente es dividirla, seccionarla en dos partes, para que justamente se active cada una de las casas dependiendo del uso que tiene. Porque los dos clientes tienen familia, pero a su vez es una pareja grande, por lo tanto muchas veces van solos a estas casas, entonces nos parecía bueno, hasta a nivel sustentabilidad, energético, como quiera uno llamarle, de economía, de activar solamente una parte de la casa que uno va a usar. Entonces, esta casa que normalmente tiene, por ejemplo, 350 metros, 150 metros es el corazón de la casa que se usa siempre y después el resto es lo que se activa ocasionalmente para huéspedes, hijos, etcétera, ¿no? Después, por supuesto... ¿Hay una diferencia entre proporción entre casa de vacaciones y casa de permanencia entre lo público y lo privado? ¿Varía el público sobre el privado ahí? ¿Te piden más living, más cosas? ¿Viste? Entre los cuartos y el living, tipo la parte privada de la casa y la pública. ¿Varía mucho la proporción entre una y la otra o es lo mismo? No, lo que sí tratamos de hacer es eliminar por ahí, pero esto también lo estamos haciendo en casas, digamos, acá de la ciudad, es tratar de sacar ciertos preconceptos funcionales de que tiene que haber un living, un estar, y se repiten y se duplican espacios que en realidad se podrían sintetizar en uno, ¿no? Sí. Esto, por suerte, los clientes desde que hemos hecho casas en esta situación vacacional, lo han entendido y tratamos de que, te diré que lo que sí varía mucho es la superficie de uso, si se quiere, semi-exterior-exterior, ¿no? Acá en Córdoba es muy importante la galería, por ejemplo, es muy importante para nosotros que las obras, en este caso casas, pero que se expandan del interior, o sea, se expandan hacia el exterior de distintas maneras, plataformas, si es un voladizo, con balcón, si es, bueno, espacios, digamos, de uso exterior. Ahí hay como un pensamiento y una inversión, entre comillas, de uso y de metros cuadrados que en otro caso quizás no es tanto. Pero me parece que va más por ese lado, digamos. Le pregunté, y ya empezamos con las 10 preguntas, le pregunté a un neuquino por qué el uso viste que vos ves la identidad neuquina parece ser la estructura metálica, viste que usan mucha metálica, mucho chapa. En Córdoba, ¿qué usan? ¿Están con el hormigón, el mampuesto, la madera? ¿Cuál sería depende material? Todo día te diría ladrillo, roca, hormigón y pinzani quizás más metálico. ¿Y ustedes? Nosotros la verdad que usamos de todo, no sé, por ahí, si haces un repaso por ahí por nuestra obra, te diré que todos los materiales que has mencionado lo hemos usado. No tenemos como una búsqueda así de preconceptos de que hay que usar este material desde la primera obra hasta la última, sino que diré que nace más de estudiar la singularidad de cada caso y ver qué oportunidad te da un material frente a otro. Muchas veces hasta el cliente tiene una sugerencia en ese sentido, y hay que tomarla. Muchas veces la rapidez o economía de la obra también te lleva a una cierta decisión.
pero digamos, en ese sentido no tenemos un lenguaje como estudio que parta del material, como que uno puede entender los paraguayos, otros estudios, Sí, ¿no? Otras arquitecturas. Y a nosotros nos parece en cierto sentido sano y nos mantiene, por lo menos, nos hace desburrarnos en todas las tecnologías, digamos, porque, por ejemplo, cuando hicimos el puente nunca habíamos hecho nada metálico, ese pabellón puente no habíamos hecho nada sí. metálico hasta ese momento, y bueno, nos pareció pertinente para ese caso, ese paisaje, esa situación, todo el contexto, digamos, toda la complejidad de un encargo, que es hacer la tecnología, ¿no? Así tratamos de tomar todos los casos, entonces por eso no hay una predefinición de qué material usar antes de que ocurra el encargo El o milagro. el proyecto. Dale. Empezamos con las 10 Dale, preguntas. Y la primera es, sí, sí. un monumento de tu ciudad. Bueno, momento de mi ciudad, yo diría que es no sé si conoces Córdoba, pero el No. Montserrat, Colegio Montserrat, Colegio Sí. Nacional Montserrat, es una obra que está dentro de la manzana jesuítica de Córdoba. Justamente es una obra, digamos, de la época jesuítica. ¿Y por qué le doy tanto valor? Primero, obviamente, tiene un valor patrimonial en sí mismo, ¿no? Es patrimonio de la UNESCO, etcétera. Pero bueno, es el colegio donde yo fui también, digamos. Y aparte es realmente un símbolo de Córdoba, justamente esto que recién vos decías, de la docta, ¿no? De la educación. Bueno, quizás Sí. ese monumento representa eso. Para mí particularmente representa mucho porque justamente como te decía recién, estudié ahí y es un colegio que te afecta, Ahí que está te en identifica, planta. sí, que tiene una tradición muy grande, han salido gente muy valiosa de esa institución y es un colegio justamente que tiene como unas tradiciones muy particulares. Hasta hace un par de años era de hombres solos, ¿no? Digamos, tenía Ah, esto, es un colegio público. De hecho, hubo sí. un conflicto muy grande con eso, ¿no? Ahí Que después está. se hizo mixto. ¿Por ahí entrabas todos Exactamente. los días? Por ahí entrábamos, tenía, por ejemplo, tiene cosas que realmente te marcan. Tiene una placa justo ahí en ese túnel, digamos, ese zaguán, que te dice, Paradójico. eh, ningún monserratense puede darse el lujo de ser mediocre, ¿no? Esas cosas vos la leías justo antes de entrar el primer día de clase, por ejemplo, ¿no? Acá Entonces, esto sería. eh, no, justo dentro de ese zaguán, digamos, ya Ah, entrando en qué ese bueno. pasadizo, Sí. y no creo que puedas, No. no creo que puedas. Ah, Pero y tenía, tiene el trabajo sí, de de la roca, sombra, la exactamente. fachada de roca. De roca, sí, sí, sí. Toda esa manzana jesuítica tiene ese trabajo. Esta de acá y después la de la catedral también roca intervino Sí. justamente sola. Pero tiene cosas muy interesantes, cómo te tratan, o sea, tiene como unos ritos, tiene no sé, un himno propio del colegio, tiene tradiciones muy particulares de tirarte a la fuente, digamos, que hay en el patio central. En sí mismo tiene una atmósfera y un espíritu muy auténtico del colegio, ¿no? Te tratan como si fuese, no sé, entras con 15 años y te tratan como un universitario, ¿no? Así que son cosas, me gusta esa conjunción entre monumento, patrimonio, pero también activo, digamos, vivo. No es Claro. algo museístico que se ve y como puede ser, no sé, un obelisco, digamos, sino que es un patrimonio vivido y que justamente tiene vida hasta hoy en día, ¿no? Genera educación y genera tradición, digamos. Bien. Así que eso Sí, me porque en gustaba. realidad, bueno, la pregunta todavía no, sos el primero que la responde. Usted no sabía Ah, bien mira vos. un monumento de tu ciudad, todavía no lo tengo claro a qué me va a generar en la gente, ¿no? En tu caso fue un edificio, que para mí me va a Sí, generar un monumento más tipo algo, un monumento, una escultura. sí, un monolito, Claro. una Así escultura. que vamos viendo cómo la gente va captando en el Es que podría monumento. ser, pero a mí me gustan más las cosas que tienen como otra connotación y no han quedado, digamos, como un símbolo solamente, sino que tienen permanencia, digamos, en el tiempo, digamos, ¿no? Dale. Siguen vivos. La, la próxima es una casa de película. Una casa de película. Sí, yo también te voy a reinterpretar las preguntas y vos decime Obvio. si voy Esa, en línea, ¿no? es una excusa nada más. Está bien, está bien. Justamente recién estaba pensando eso. Una casa de película para mí podría ser, hasta de hecho creo que la han usado de película para alguna película y seguramente para varias publicidades. Es la Casa Malaparte. Para mí Sí, representa justamente eso. Primero porque, digamos, la obra en sí, ni hablar que me gusta,
me atrae hasta, digamos, en todo sentido, ¿no? Como obra en el paisaje, En Capri, como obra, ¿no? parte de, ¿cómo? Capri es, ¿no? Esa, ahí está. Es Capri, sí, 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 de Alberto Olivera. Sí, Una casa hecha en el año 38, ¿no? Y hoy lo ves hoy en día y tiene permanencia todavía, es como atemporal. sí. Y la verdad que lo que me gustó mucho en el sentido de que en sí misma, por supuesto, es una obra que en el paisaje forma parte del paisaje, uno casi no se podía imaginar ese paisaje ya sin esa obra, está tan arraigado, digamos, que me parece tan difícil Ahí. de lograr eso que en ese sentido la admiro. Pero Hasta a el nivel, color, ¿no? Porque es un rojo o un sí, naranja que incluso no es te como molesta. si, Puede para ser una nada, piedra para nada. naranja. Es como que reafirma, ese color reafirma de que es algo artificial dentro de lo natural, pero en sí mismo parece una piedra, tal cual como Sí. decís vos, ¿no? Incluso esa Pero lo que tiene muy de película. ¿Qué? incluso esa escalinata hoy en día con toda esta cosa nueva de la cubierta transitada, ¿no? De la cubierta de Totalmente. esnojeta, es Exacto, esto. exacto. Es muy escenográfica la casa en sí misma. O sea, Sí, porque tiene como esa escalinata que vos decís, que puede ser casi como ahí un está. anfiteatro. Después, esa plataforma, que uno podría imaginarse que se puede, justamente, ese escenario para filmar Sí. una escena de ser Es, genial. esa curva a mí Y siempre aparte, me llamó muchísimo la atención. Es perfecta sí, esa sí, curva sí, ahí. sí, sí. Es perfecta. Creo que debe ser para el viento, me da la sensación, o algo así, Puede digamos. ser. Algo de eso he Tenemos, leído. Pero después tiene, claro, tiene como esa dualidad que me parece interesante, esa cubierta, decimos recién, muy escenográfica, muy paisajística, muy de horizonte, y después en el interior que tiene como esa condición más de cueva, ¿no? Que viste la imagen recién, más sí, intimista, que encuadra el paisaje. Que tranquilamente uno se podría imaginar una película entera filmada solamente en esas dos escenas, por ejemplo, ¿no? En esos dos ámbitos. sí, y además tipo Así que el adentro es como muy rupestre, ¿no? Como no es tan claro, es moderna. como una cueva. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. no Es una tiene, roca habitada. Una sí, roca habitada. no tiene decoración, no tiene casi nada, ¿no? La Sí. ornamento en realidad no tiene. Y lo que llama la atención es la permanencia que tiene, porque creo que hace muy poco han filmado una de estas publicidades de algún perfume de estos eh, Seguramente. tremendos, digamos, sí, con alguna de estas, no sé, actrices, Kate Moss, una de estas, bueno. Así que me parece que tiene las condiciones como para hacer un Una casa de escenario de película. película. Bien. Un libro, autor que querés leer, un libro o un autor que querés leer, que no pudiste leer todavía y que tenés ganas. Mira, te voy a decir el que tengo en la mesa de luz en este A momento, que ver, lo compré durante la cuarentena y todavía no lo pude leer, ¿no? Que es de Humberto Eco, sí. Historia de la Belleza. Mira, Que siempre lo tuve, digamos, ahí en el radar, pero bueno, lo encargué en la cuarentena, me llegó hace muy poco. Y a mí me gustan más los libros, no tanto o sea, me gusta más encontrar un tema que me interese y después en base a eso busco el libro y si el autor es sugestivo, como ni hablar, Humberto Eco es, digamos, como reconocido, mejor, porque sé que va a estar bien redactado y bien contado, sí. ¿no? Pero en este caso me gustaba mucho el tema porque es un tema tan sugestivo, digamos, donde hay tantas definiciones respecto a la belleza, me refiero. Sí, No sé, en algunos casos puede decir que muchos dicen Kant, dice que es la belleza del esplendor de verdad, otro dice que reside en la autenticidad de la belleza, otro que depende de quién observe una obra de arte, donde, o sea, el observador es el que justamente sí. provoca, digamos, e interpreta la belleza. Toda esa gama de posibilidades, o toda esa gama de interpretaciones, me parece que es muy interesante y bueno, me gustaría justamente meterme en tema para conocer un poco más sobre eso. ¿Y el libro este de la historia de la belleza que tiene 100 páginas o tiene 500 o 800 páginas? Creo que está más cerca de las 500, digamos. Ok. Me tengo que Porque, tomar sí, sí, me tengo que tomar mi tiempo. Con dos porque hijos, Humberto Eco cada creo que libro hay que elegirlo muy bien. Cada libro creo hay que que elegirlo muy bien cuando tenés dos hijos, porque tu sí, tiempo es un vale reloj de arena y que oro. hace así. Sí, sí, sí. Porque creo que a Humberto Eco también le gusta escribir, ¿viste? Son libros gruesos, me parece. Sí, tiene varios, tiene cómo hacer una tesis, es más, Sí, un más libro más chiquito. corto, pero sí, El nombre de la rosa, todos esos libros son más, sí, 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 La estructura son más extensos. ausente, sí. ¿Música para recorrer una ciudad? Música, bueno, yo amo la música, así que
esa te diré que es la pregunta más difícil de todas porque elegiría tantos. Lo que sí te puedo decir es eh, que me parece que, porque he tenido la posibilidad de viajar a distintas ciudades en algún momento y creo que también depende de la ciudad, depende de la música. Entonces, por Sí. eso no elegiría un músico, digamos. Hace poco, bueno, el año pasado fui a Brasilia y a Río y me llevé un playlist de brasileros, ¿no? Tribalistas, Jobim, bueno, millones de Jay George, Mira, todos bueno. los que más o menos, porque creo que realmente la música nace un poco de justamente de esa expresión colectiva, de esa atmósfera y de ese contexto, ¿no? Entonces, cuando vos visitas un contexto y le agregás esta parte de la cultura, me parece que la completás. Entonces, si me dirías, yo creo que la música dependería de la ciudad que visito, voy a París y quizás es Jan Tiersen o algún otro. ¿Y cómo fue la También otra cosa que me experiencia? modifica otra ¿Cómo cosa que me fue? modifica la Sí. música es el clima. Ah. El clima también si es un clima más, no sé, más invernal, pongo un tipo de música, Pink Floyd, me voy más a los ingleses o Mm. noruegos. Sí, Pero ahí te dicen Radiohead 24/7, decir la verdad. bueno, sí. No, Radiohead ni hablar. Radiohead ni hablar, pero Radiohead sería como si vos me preguntás cuál es el músico que más admiro y seguramente quizás ¿Y, sería Radiohead. y cómo fue recorrer Brasilia con esos sonidos? Tremendo. Sobre todo yo creo que te das cuenta que esa música nació más justamente de los cariocas, la que te nombraba recién, ¿no? Sí. De, de ese espíritu más distendido, más de vivir la vida, disfrutarla, ¿no? Se siente en la música, se siente esa tranquilidad, esa serenidad, esa... ¿Y en eh, Brasilia no sentiste tranquilidad o Y alegría? parece que no tanto, no tanto. ¿No? No, 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 no. ¿Cómo son esas avenidas tan anchas y tan vacías? ¿Son Un tan poco inhóspitas. desérticas? ¿Son tan inhóspitas como Sí, son parecen medio ser? inhóspitas. Son medio inhóspitas. Es que hay dos Brasilias para mí que por lo menos me parecían muy interesantes. Una es esa que decís que es la monumentalidad, que es lo que más conocemos, que es todo ese eje monumental, donde están todas las obras de Niemeyer y todos los Sí. ministerios, que es muy inhóspita. ¿Se cortó ahí? No, pero te escucho. Ah, ¿se escucha? Bueno. Sí. Y otra realidad totalmente distinta estaba en las supermanzanas, donde la escala dentro de esa supermanzana me pareció, pero tremenda, ideal. Tiene justamente, entiende muy bien y rescata muy bien al peatón, digamos. Mm. Y tiene una calidad de vida esa situación, esa escena urbana, que a mí me pareció excelente y que la verdad que no lo conocía hasta el momento. Yo interpretaba siempre a Brasilia con el otro concepto, ¿no? De de, monumentalidad de, de- sí, de monumentalidad y toda esa crítica que se hace a la modernidad, digamos, de esa época, ¿no? Ahí te preguntan, qué lindo cuadro de atrás, ¿autor? ¿Que es de ella? ¿De Julieta? No, no. Ah, Juli Carafía, sí. Es de Swinen, de Ah. un ex profesor nuestro, artista acá cordobés, sobre todo Javi Lozada, que es de BLT Arquitectos acá de Córdoba, que también debería invitarlo a él o a Tevi Barrera a Eh, esta Los, charla. los voy a Es buscar. fanático de Swinen y le compra siempre las obras de arte. Julia Ok. Escarafía tiene muy buenos cuadros también, pero muy buenos cuadros. Te diré Ah. que a mí me gusta más lo de ella que los de Swinen. Espero que no esté escuchando Swinen. ¿Un auto para alquilar en California? Uh, Digo, en esa sí soy lo menos fierrero que hay. Así que Pero, ¿con qué te diré irías? que lo único que me imagino es un auto compacto y descapotable. O sea, un auto chico, descapotable para sentir el clima benigno de California, así. Pero tenés, Quizás a- es un cliché total, digamos, de California estar, digamos, pero con el tenés, a- descapotable, pero es tenés lo único que algún, podría decir, elegir, digamos, nada más. pero tenés Después, alguna marca o un modelo no, específico, ¿no? nada, nada. No, 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 porque no, de autos no me interesa. Casualmente hoy acabo de cambiar mi auto, de comprar uno nuevo, de cambiarlo, digamos. ¿Y qué Pero conseguiste? lo cambié porque tenía ya 10 años, 200.000 kilómetros, una camioneta, digamos, por otra Sí. camioneta. Pero no. La verdad que tema autos no me interesa para nada y me tiene que llevar y traer, por Ah, supuesto, bueno, un cierto confort, pero no mucho más. O sea, sos si me preguntás de funcional. qué... Sí, no, no.
la verdad que no tengo una marca, viste que mucha gente es como fanática de Ford, Fiat, Ferrari, lo que sea. No, en mi caso, para nada. Y en el No momento tengo nada de eso. y en el momento de proyectar, ¿sos funcional también? ¿Las cosas tienen que servir Esperemos para que sí. algo? No, pero podés hacer Esperemos. un arquitecto que sea más lúdico o... Mira, bueno, mi mujer te diría que no soy para nada funcional, porque ahora estamos haciendo nuestra casa Sí, y todas las críticas van en ese sentido, ¿no? O sea, el garage lejos de la cocina para dejar las compras, ¿viste? Me lo critica cada vez que ve el proyecto. Así sí, que, en ese sentido, sí, quizás nosotros como estudio, por supuesto, la funcionalidad es sí, algo ABC1 de la arquitectura, pero quizás no es la prioridad absoluta, quizás la prioridad muchas veces la ponemos en otras cuestiones que son más espaciales, más de recorrido, más de experiencia de la arquitectura. Si hay algo que eleva un poquito la experiencia de un espacio y quizás en lo funcional no termina siendo lo más eficaz del mundo, sí, quizás podemos conciliar, digamos, ahí un punto medio. Eh, bien. pero bueno, esperemos que sí, que no seamos tan En, bus- poco en, bus- funcionales. en búsqueda En busca, de esa belleza de Humberto Eco, que la vas a buscar. exactamente, en lo posible. ¿Una atracción turística? Una atracción turística. Te diría una que, no sé si, yo creo que es atracción turística, pero es de una obra que me gusta muchísimo, se llama El Peine de los Vientos, de Chillida y Ah, Peña sí, Ganchegui en San Sebastián. Es una atracción turística de ese lugar, de San Sebastián, no sí, es una atracción turística a nivel global, si se quiere, digamos, no es el Guggenheim ni Torre Pisa ni nada de eso, pero me está. parece en esa ciudad, claro, es exactamente. ¿Qué cosas me gustan? Primero, en esa ciudad, por supuesto, es uno de los puntos de atracción, por decir una manera, que remata todo un recorrido por toda una playa muy importante de esa ciudad, de toda una bahía que remata justamente en este espacio, que me parece como la conjunción, o sea, como la síntesis justa entre arte, arquitectura y paisaje, ¿no? Es como que están tan bien calibrados las tres situaciones, porque paisajísticamente Sí, es está buenísimo. interesantísimo, porque es todo una escollera de piedra, ¿no? Donde en esa escollera de piedra justamente Chillida va como incrustando estas garras, ¿no? Estas esculturas como a distintas distancias, y solamente el arquitecto hace un podio, una plataforma que muy silenciosa, de un solo material, que casi que uno no la percibe, no podría percibir ni que haya un arquitecto ahí, pero hace lo necesario para que justamente contemplar esas otras dos cosas, la naturaleza y el arte, ¿no? Me parece que... Y aparte tiene como un punto así muy sutil de que en esa plataforma interpreta, digamos, ahí el mar es bastante bravo, entonces golpea muy fuerte contra esa escollera y hay unos ciertos tubos, qué sé yo, que toman la fuerza del mar y la tiran para Sí, que arriba, son digamos, en el medio, esos. eso. Claro, y tiran el agua, digamos, en el medio de toda esta plaza seca, ¿no? Entonces, me parece que es síntesis justa ahí de arquitectura, de interpretar el lugar y de generar un lugar, digamos, inmemorable, digamos. Memorable, mejor dicho. ¿Y estuviste ahí en San Sebastián? Sí, sí, ¿Y sí, 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 sí. qué te pareció, Donostía? Tremendo. San Sebastián, bueno, yo viví un año y medio en Pamplona, es un poquito más al sur, Mm. en Navarra. Ah, ¿hiciste el famoso Entonces, posgrado? sí, el máster ese, exactamente. Entonces íbamos seguido a San Sebastián, tiene muy lindas playas y aparte la ciudad en sí misma es tremenda, porque tiene un casquito histórico justo, un ensanche justo, tiene esta naturaleza de estas montañas que llegan a la playa, increíble, muy buena arquitectura. Así te diré que es una de las ciudades predilectas para vivir, te diré casi, o sea, lo tendría ahí ¿Y, como top. y te paraste ahí enfrente de los toros cuando en Pamplona cuando venían corriendo con el pañuelo rojo? No, pararte frente a los toros tenés que ser un animal y un San suicida, Fermín, digamos, no, ¿no? Fermines, ¿no? Eh, en todo caso, correr, digamos. Tenés que correr por las calles y tratar de que no te agarren. No, ¿Corriste? no, no, no. No, no, ni pedo. Te digo que tenés que tener hasta es un deporte prácticamente Sí. andar. Lo que yo sí estuve, obviamente, me puse un amigo justamente alquilaba en la calle,
en un departamento, digamos, en las calles donde pasan los toros. Entonces vos tenés que ir a las 5:30 de la mañana, subir al departamento, porque esto a los toros lo largan tipo 6:30, 7 de la mañana. Ah, Entonces tenés que estar a primera hora para ver justamente la corrida por el medio de la ciudad. O sea, pero no, la gente que corre, te digo, se prepara. Y los borrachos que se meten justamente a correr son los que después terminan en el hospital a los 10 minutos. ¿Y cómo es esa experiencia de ver toros corriendo así sueltos? Es brava, es muy bizarra, muy bizarra. Porque es una semana de festejos, ¿no? Casi. Es una semana de festejos donde Pamplona, justamente, el departamento donde yo vivía estaba más o menos 500 metros de la Plaza de Toros, que es donde termina justamente el recorrido. Los toros los largan en una punta de la ciudad, digamos, el casco histórico de la ciudad, ¿no? Sí. Van por dentro de todos estos caminos, digamos, sinuosos dentro de la ciudad, que serán como unos, no sé, 1500 metros, una cosa así, y llegan a la Plaza de Toros, ¿no? ¿Pero están direccionados los toros? ¿O se claro, no, sí, ponen vallas entre medio de todas las calles que convergen a esta, digamos, esta principal, para que justamente no se vayan para esos lados. Pero esa ciudad se transforma, es una ciudad muy tranquila, pero muy tranquila, digo que muy religiosa también, muy conservadora, hay mucho del Opus Dei, digo, arraigado dentro de la ciudad, pero hay una semana o 10 días que es donde está la corrida de toros, donde imagínate que la ciudad pasa de 300.000 habitantes a 700.000 o 750.000 habitantes en una semana. Claro. Es como meter un mundial dentro de una ciudad. Y la verdad que sí, se revoluciona, gente borracha tirada por todas las calles, o sea, realmente, de haber visto, es casi una Suiza, en 360 días del año y 5 días está destruida. Mirá, pero bueno, es una linda experiencia para verla. Nosotros, te digo que no nos quedamos ni los 10 días, pues no lo aguantamos, nos quedamos con mi mujer 5 días, y después nos fuimos de vacaciones a otro lado, porque era San Sebastián. Increíble. No, en este caso nos fuimos a Mallorca, pero... sabés elegir también. Saben elegir. Y bueno, se hace lo que se puede. ¿Un puente que recuerdes? Un puente. Esa me la hiciste difícil. La tuve recién pensando y dije, che, pero... te voy a decir más que la arquitectura del puente, lo que me acuerdo de haber recordado en un viaje sobre un puente que me quedó como impregnado. Sí. Nada original lo mismo porque es en Venecia, el puente de los Suspiros, sí. Que va del palacio a la prisión, ¿no? Y pasa el canal, justamente un puente muy cortito. Pero me acuerdo siempre del viaje, me quedó como impregnado, aparte mi viejo siempre me lo contaba, de que justamente tenía ese nombre porque justamente mandaban a los presos de un lugar a otro, desde el palacio hacia la prisión, y ese era el puente, justamente que es la unión como entre esos dos ámbitos, dos mundos. El puente era el último lugar donde, claro, en esas ventanitas chiquitas donde veían el mar y el cielo por última vez en su vida, pues después obviamente que los fusilaban del otro lado, ¿no? Pero no sé por qué me pareció como, siempre me pareció trágico, por supuesto, pero dije, mira, qué simbólico en este caso el puente, ¿no? De ir de un mundo a otro de forma tan hasta física, digamos, ¿no? Casi que la arquitectura representaba ese tránsito. Después, por supuesto, en la misma ciudad de Pontevecchio, ¿no? La infraestructura habitada, eso me parece también fantástico. Ese también me quedó, por supuesto, como un ejemplo, ¿no? ¿Una obra de arte que comprarías para tener en tu casa? Mira, no soy muy fanático justamente de comprar obras de arte así, cuadros, no es que me interese tanto eso. O sea, lo admiro y lo aprecio, pero no tengo ese alma de coleccionista, ¿no? O de negocio. Pero sí, bueno, lo pongamos en mejores términos, coleccionista, pero sí, como obra de arte también puedo entender de que una performance, por ejemplo, en este caso, a mí que me gusta mucho la música, yo compraría y pagaría justamente por única vez una performance musical en mi casa, y estoy seguro que eso me quedaría como una experiencia mucho más mucho más durable de que un cuadro, digamos, ¿no? Es como que te lo llevarías a vivir a Tom York, te lo llevas a tu casa, tipo, lo acabas de decir a Philip Glass o Tom York o no sé, tengo pero una lista
Sigur Rós, digamos, por una lista interminable. Lo Pero una encadenás experiencia en el hecha, cuarto y le decís, cantame todo el día script a la mañana, antes de ir al por lo trabajo. menos, sí, sí, sí. Esa experiencia, digamos, me parece que sería, claro, si tengo que invertir en algo, dependiendo obviamente el presupuesto del artista a traer, pero me parece que esa experiencia es la que preferiría mucho más que invertir en un cuadro. Bien. ¿Un edificio italiano? ¿Tiene que ser hecho por un italiano o eso no lo dejo a interpretación también, ¿no? Está bien. Sí, Un edificio italiano, te voy a decir también otro que me sorprendió mucho, dale. que es una intervención eh, de Carlos Scarpa en el Castello Vecchio, en Verona. Sí. Castello Vecchio, por supuesto, un castillo medieval, y Carlos Scarpa hace una intervención dentro de ese castillo. ¿Por qué me sorprendió? Bueno, obviamente el castillo en sí mismo era una obra muy contundente, pero yo por lo menos con Carlos Scarpa tenía un preconcepto que era un arquitecto solamente de detalles, muy refinado, etcétera, todo lo que también conocemos de él, ¿no? Pero cuando conocí esa obra, realmente a mí me pareció pero tremenda, tremenda el nivel, digamos, de precisión para intervenir justamente un monumento y generar un recorrido, generar situaciones, pero Y con tenemos. justamente intervenciones quirúrgicas, ¿no? Por supuesto con una de la sutileza de Carlos Carpa, pero esa obra, no sé por qué, la vi, te digo que creo que no había terminado la universidad todavía, Mm. y siempre me quedó, pero pregnada, digamos, así en la memoria como una obra que debería volver a verla. ¿Y en general te gusta Scarpa? No conozco, o sea, conozco un par de obras de él, pero justamente tenés como la tentación de Carlos Carpa de ver esa, casi que esa cuestión más de detalle, de refinamiento sobre soluciones de cosas específicas y no tanto en obras, digamos, completas, ¿no? Eh, no conozco muchísimo más de él, Ahí salvo tenemos. intervenciones, como te digo, también tiene la Facultad de Arquitectura en Venecia, esa sí la conozco. Eh, Después leí un poco también de estas tumbas que hizo para los Brión, que creo que también está en Venecia. Eh, pero no soy gran conocedor de su obra. Esa específicamente es la que pude vivir personalmente y me pareció magnífica. Bien. Eh, y la última, la 10. Un hecho sucedido en tiempo sin celular que hoy se resuelve con un solo llamado. Y te diré que nuestra profesión, si nos vamos a nuestra profesión, la dirección técnica, el tema del celular nos ha facilitado varias cosas, ¿no? O sea, Sí. nosotros que tenemos muchas obras justamente en Calamuchita, a 100 kilómetros de distancia, antes que te tenías que por cualquier duda ir a la obra y recorrer esas distancias y perder ese tiempo, hoy en día te diré que te ahorras varios viajes. O ¿Pero sea, te pasó algo en particular que hoy lo resolverías con un solo no, llamado? duda, millones de situaciones de que, claro, Una, a están ver. la gente, los obreros tratando de resolver algo, una duda, y lo tenés que resolver y le digo, sacale una foto, mándamela y yo te la mando redibujada en WhatsApp, digamos, soy un gran dibujador de WhatsApp, digamos, ¿viste? Y espero que esto ningún cliente lo vea, porque si no, no vamos a cobrar nunca más una dirección técnica, pero no, sí, te soluciona muchísimo. O sea, la instantánea y sobre todo cuando tenés obras con una distancia grande, ¿no? En Calamuchita, si bien nosotros vamos 2 veces por semana y tal, pero muchas cosas nacen ahí o muchas dudas surgen en el Mm, instante y las tenés que tratar de solucionar. Y la verdad que si hay una utilidad que le hemos dado en nuestra profesión es en este tipo de cosas, seguro. bien. Y próximo, ya terminamos con las 10. Ahí si te quiere preguntar algo, te puede preguntar. ¿Y qué es lo próximo que vienen ustedes? ¿Tenés algo, Lo hay algo próximo, planeado? Algo, sí, pero ¿algo concreto o solamente puede, de sí, expresión ¿hay de algo deseo? concreto? Puede ser No, las sí, dos. hay muchas obras que no dan mucha ilusión, pero digamos, eh, como expresión de deseo es que venga lo mejor
de nuestro estudio en particular, las mejores obras y sobre todo obras que nos dé ilusión hacerlas, que realmente nos desafíen, digamos, y que sintamos que estamos aprendiendo, ¿no? Mientras lo hacemos. Yo creo que en el momento donde sentís de que no tenés como esa intensidad cuando trabajás o no tenés como esas ganas de ir por lugares desconocidos, es donde me parece que ahí la cosa se te está poniendo gris, digamos. Y por suerte creo que no tenemos como esas ganas de seguir trabajando, ¿no? ¿Son concurseros? ¿Suelen participar en concursos? Acabamos de participar en un curso, empezamos nuestro estudio participando bastante, después tuvimos un lapsus enorme de que no. ¿Y qué pasó ahí? Y ahora hace ¿cuánto? Un mes más o menos, justamente participamos en uno en Jesús María, que creo que el fallo lo están dando ahora, en este momento. Ojalá y como no escucho festejos abajo, quiere decir que creo que no pasó nada, digamos. Pero, bueno, mi socio es muy de fomentar los concursos, digamos. Él trabaja en el Colegio de Arquitectos y siempre trabaja bastante en tratar de justamente instalar en Córdoba algo que es poco común, que es concursar obra pública, ¿no? Así que también las oportunidades son muy limitadas acá en Córdoba, pero también tenemos que decir de que hubieron un par de oportunidades para participar, no las tomamos porque justamente como somos un estudio muy chico, somos nosotros dos, mi socio y yo, y ahora eventualmente nos están ayudando dos personas, Tomás de Grave y ahora una chica que está haciendo una pasantía, Carla. Dedicamos tanto tiempo al proyecto que la verdad después nos queda poco tiempo para dedicarle a otra cosa, y como vivimos de esto, uno tiene que por ahí priorizar o no la jugamos, digamos, dedicándole tiempo a un concurso, o resolvemos bien algo que nos han contratado. Entonces, ante esa elección muchas veces vamos a la segunda, ¿no? Sí, acá estoy viendo en su página que han participado, qué lástima que no ganaron, en el Museo del Marc, ¿no? Que hubiesen ganado ustedes, porque lo que hay no está bueno. Pero ahí lo tenemos. Ese proyecto, vos sabés que ese proyecto nos gustó mucho y fue por ejemplo, este concurso que están ahora fallando, tenemos muy poca ilusión de que saquemos algo. O sea, si llega a salir algo va a ser una gran sorpresa, porque creemos que tenía todavía lugares por todavía trabajar, digamos, no estaba muy definido el proyecto. Pero ese particularmente, cuando lo terminamos de hacer, viste, cuando te queda con una sensación de que esto puede salir bien, y fue como una desilusión tremenda no haber sacado nada, pero tremenda, el Marc, tremenda. No quiero juzgar los otros proyectos, pero la verdad que el nuestro nos gustaba el concepto, de generar esa plaza, ese vacío ahí, considerar el museo como un recorrido. Sí, bueno, a nosotros nos gustaba, pero sí, ese fue justo uno de los que nos hubiese gustado sacar algo. Hay otros que uno sabe que quizás no llega, se da cuenta antes cuando lo está entregando, pero ese teníamos una cierta ilusión y no pasó nada. Y cuando se presentan el proyecto, ¿qué decisión toman? ¿De ir a lo seguro? Bueno, voy a hacer la caja blanca para ganar, o voy a hacer lo que tengo ganas de hacer yo. Bueno, durante el proceso pasamos por todos esos estadios, digamos. Pasamos por el estado conservador de decir, che, bueno, intentemos ganarlo, justamente porque queremos lo que te mencionaba recién. Nosotros pero vos tenemos mucha pensás obra que el intentar ganar, ¿qué es? ¿Intentar que al proyecto Sí, intentar ganar le guste, o vos hacer un buen proyecto? No, intentar ganar es por ahí también abstenerse mucho a las bases, tratar de hacerlo como un proyecto que sea un reloj de funcionamiento y muy justamente funcionalista en muchos casos, de que quizá la propuesta sea como muy conservadora. Digamos, a eso me refiero de tratar de ganarlo, pero y que justamente durante el proceso de concurso muchas veces lo pensás y lo tratás de hacer, muchas veces inclusive pensando y tratando de hacer no te sale tampoco, o sea, no es que si fuese tan fácil todos ganarían concursos, pero porque también depende de un jurado, o sea, todo es subjetivo. Pero te diré que en muchos casos termina ganando lo otro, digamos, por lo tanto también termina ganando el hecho de tratar de hacer algo que te entusiasme y de lo que vos sientas que estás haciendo un mínimo aporte, aunque sea
minúsculo, pero de algo, ¿no? Mm. Intentamos justamente irnos más por esta segunda rama que te digo. Pero bueno, como te digo, no, hay veces que también pensás de que, en nuestro caso, justamente como tenemos mucha obra de Sí. particular, de privado, de casa, justamente tenemos la ilusión de algún momento trabajar un poco o tener la oportunidad de trabajar con esa escala y ese tipo de desafíos dentro de una ciudad o de justamente otra escala Y, distinta que no sea la de una y, vivienda, ¿no? y este proyecto es una vivienda, es un privado, es una Es un casa. privado, en realidad es un público-privado, porque es Ah, un Zoom, es un espacio de uso común de toda una urbanización que está ahí en la costa del lago. Es el llamado Zoom, por decirlo, ¿no? sí. El quincho, digamos, como dirían acá en Córdoba. Esa urbanización justamente, lo primero que nos encargaron es hacer ese espacio porque mucha gente iba a comprar el lote y como queda a 100 kilómetros de Córdoba, claro, uno va a ver su lote, pero tiene que tener un lugar para comer un asado, un baño, etcétera, ¿no? Sí. Entonces estaba ese espacio que era como era la huella de un camino existente, digamos, que atravesaba el lago, atravesaba todo el valle y después se inundó el lago, entonces quedó en desuso, pero quedó dentro de esta urbanización. Y los desarrolladores decían, este hueco y esta huella no se la puedo vender a ningún propietario, entonces quedó como un espacio Ah, común y de acceso a la costa también. Entonces, el desafío que ellos nos dijeron, en este hueco, en este zanjón, hagamos el Zoom para toda la gente, ¿no? Entonces y ahí, la así, primera así obra en que realidad fue fue una especie de site specific, como les dio sí, el... exactamente, exactamente. Pero Y de un ahí, lindo, ¿y ¿cómo? el puente nació de ustedes o nació de la idea del promotor? No, nosotros. De hecho, en ese proyecto hubo dos. El primer proyecto era un túnel y después fue un puente, digamos. O sea, Ah, fuimos por las dos infraestructuras. El primer proyecto era un túnel que atravesaba, o sea, la vocación de paso o de seguir de paso, digamos, que siga funcionando como un canal que te comunica con la costa, eso siempre estuvo, ese espíritu siempre estuvo, pero en un caso estaba como enterrado el espacio de uso común y la gente podía pasar medio por encima y por costos, y era todo de hormigón, ¿no? Por costos y tiempos de obra, nos dijeron esto no se puede hacer, no llegamos, ah. tienen que llegar al verano para mostrar las tierras, y bueno, y casi que nos quedamos fuera del proyecto y ahí le dijimos no, déjenos hacer un container, por decir una manera, bien rápido, y que esté justamente suspendido ahí en ese cañado, ¿no? Así que Ahí nos dio, entonces fue más una decisión de Fanword, más un Philip Johnson que un Amancio Acosta. claro, exactamente, más Philip Johnson, exactamente. Pero sí, a nosotros, o Craig Edwood también, Craig Edwood, Sí. mucha gente nos dice que tiene mucho de eso. Que por Ah. supuesto es una referencia que está ahí, estuvo Sí, es el sobre la caso mesa. obvio, la casa Fanword, por eso. Claro, claro, claro. Pero bueno, pero funcionó. ¿Se vendieron casas No, después a funcionó partir muy del bien. Zoom? Se vendió muchísimo, se vendieron todos los lotes después. Bien. No, pero sí, lo mejor de todo es que es casi que una frase trillada, pero que la gente realmente, o sea, el mismo emprendimiento casi que lo tomó como un símbolo, como una postal dentro de, de toda la tierra que ellos tienen, ¿no? Este lugar fue como, y sigue siendo como un punto así de referencia, cuando hablan de este espacio Molvento, esta obra y este espacio, es como que le dio una identidad, digamos, lo cual nos gusta mucho. Y después Y la gente que tiene terreno lo usa muchísimo, el ah. espacio este lo usa muy mucho. Entonces, bueno, son dos síntomas que me parece que por lo menos la obra ¿Y, y fue aceptada. buscaron el icono? El hacer No, algo no, pragmático y no. llamador? Ah, No. En este caso te digo que partimos más, si se quiere, del miedo, porque el lugar realmente era muy, en sí mismo tenía una atmósfera y era tan sugestivo el espacio en sí mismo, este cañadón, ¿no? Con esos árboles, ese bosque, que decimos cualquier obra de arquitectura acá va a arruinar este espacio, entonces te ah. diré que siempre la vocación fue de lograr el menor impacto posible, digamos. Fue casi que al revés, digamos. Era Porque casi también, lograr la obra más porque liviana, también estoy viendo acá más que leve posible. me está gustando que es el mirador. Tienen un,
Ahí volvimos, ¿no? Hola, se cortó. Sí, ya, ¿Se ahora pasó sí. algo? No, estoy mirando acá el mirador. Es un Qué mirador. mirador. Ay, no sé dónde está el nombre. Uno de madera este. Por eso te pregunté lo de Ah, icónico. sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, sí. Eso no está también Valle de Calamuchita, Ah, en la zona de bueno. Yacanto. Sí, 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 sí. Lamentablemente por ahora no se va a construir ese. Ah, De hecho, ¿qué pasó? hay una segunda versión de eso que es la que Ahí se está. construyó. Claro, esa, sí, esa versión por ahora no se va a construir. Que nos habían pedido justamente un mirador en ese espacio, porque también era un emprendimiento muy parecido al que vimos recién, pero en otra situación de montaña. En este caso no tiene lago, nada, tiene un pequeño arroyo, y querían justamente un lugar como un refugio que contemple ese arroyo que pasa por debajo y unas montañas lejanas, ¿no? Entonces, Y no, bueno, y no lo la tenés, propuesta fue esa. no lo tenés actualizado acá en la página, ¿no? Con el que se construyó, Sí. no, 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 no. Intencionalmente no está actualizado. Ok, no pregunto más. Y después tenés No, la... no, pero no, no. Estamos contentos con ese, estamos contentos con la versión, pero no es la que estás viendo ahí, digamos. O Bien. sea, ¿Cómo es ese tema de la imagen del estudio, ¿no? ¿Cómo se piensa eso? ¿Qué mostrar y qué no mostrar en la página? ¿Cómo venderse y no cómo venderse? ¿Cómo lo plantean ustedes? te diré que nosotros mostramos prácticamente todo lo que hacemos. O sea, no es que tenemos, viste, hay muchos estudios que tienen como su ala comercial y directamente tienen la maquinaria ahí, y después tienen otras obras que, que sí las exponen. Nosotros prácticamente te diré que ahí están expuestas, no sé, el 80-85% de las obras que hacemos. Por supuesto, hay, no sé, pequeñas ampliaciones o cosas que quizás no las mostramos porque no creemos que valga la pena. También yo creo que uno tiene que mostrar lo que uno, con lo que te identificás y con lo que crees que, sí, que te identifica, digamos. No hace falta, me Bien. parece, tampoco eh, mostrar todo, porque realmente es, no sé, me imagino que un músico también que compone 50 temas no pone los 50 en un disco, pone los 12, digamos, No. los ¿Y ahí 11. tienen Entonces, bueno, alguna tienen algún tipo de relación de amistad con Gerardo Caballero? sí, pero una amistad más de, o sea, creo que más empatía y de Por nuestro esto, lado. por esto lo pregunto. Ah, está bien. Sí, sí, bueno, pero eso sería con todo Rosario en todo caso, sí. Sí, sí. Eh, Hay ¿qué- más, qué- hay más, hay más relación con así personal de la que vos preguntás, Contame de con esta casa. Diego. ¿Cómo? Contame de esta casa que me gustó. ¿Te gustó? Sí, Es el ladrillo. una, sí, es una casa de ladrillo, justamente una casa que terminamos hace relativamente poco, debe tener como unos 200 metros cuadrados, una cosa así, en un barrio acá muy, muy cerca del centro de la ciudad. Sí, Y, esa foto y es ahí, fea, por ejemplo. Ahí te esa quedó voy a decir que mal. ahí la Sí. sacamos, esa la saquemos, está bien. Sí, porque es como No, es una patada del entorno esa foto. está bien. No, pero esa casa, gracias por la sinceridad, gracias por... ¿Y qué te voy a mentir? ¿Te voy a mentir? No, para nada. ¿Ese sos vos o no? No sé, no, porque me queda un minuto y ya No, estamos por terminar. me entró justo una llamada. Ah, No, una casa realmente estamos muy contentos. Ahí hubo dos decisiones. Una es la implantación del terreno, un terreno bastante angosto y largo. Entonces como que desfasamos, digamos, la casa está girada y desfasada, digamos, la parte pública y privada. sí. Con lo cual los dos tienen esa orientación y esa vista, perspectiva hacia todo el largo del terreno. Y después, bueno, obviamente una reflexión en paralelo con esto, con el ladrillo, de utilizarlo de la manera que lo viste, viendo obviamente a Escrimalio, digamos, en ese caso lo vimos más a Escrimalio Ah. o a algunos mexicanos, digamos, que Sí, justamente después, tal vez reflexionan. otra cosa que eso es algo muy particular mío, que no me gusta mucho esa cosa blanca de adentro y el ladrillo de, viste, como El ese contraste, doble digamos. mundo, sí, ese doble mundo a veces no me, pero bueno. Sí, no, Te- nosotros en ese sentido somos más de justamente la monomaterialidad, por decirlo de sí, una manera, y que se exprese